Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo. El inicio de este curso de proyecto final. Le agradecería a Mario Herrera por ahí si puede apagar la cámara de video. Ah, ok, sí, ahora sí está bien. Que como que se nos está interfiriendo ahí. Muy bien, un saludo a todos. Les agradezco si me confirman si me están escuchando. ¿Cómo estás, Fabio? Que te veo por ahí. Sí, sí. Les agradezco si me confirman que me están escuchando. No, no me escuchan en este momento. Ok, Milton, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Milton, si me escuchan por ahí. ¿Me escuchas, Fabio? Parece que no me está escuchando Fabio por allá. Bueno, muy bien. Sí, les agradezco si algún otro por ahí me confirma que me está escuchando bien. Mercedes, ok, muchas gracias. Ok, gracias, gracias. Sí, no sé si Fabio me logra escuchar por ahí. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio hoy al curso de proyecto final. El curso de proyecto final es un curso que impartimos el profesor Fabio Fernández y este servidor conjuntamente. Por ahí está Fabio ya conectado, pero no sé si me está escuchando. Voy acá a escribirle a Fabio por el chat un momento. Hola, ¿cómo están Sí. todos por allá? ¿Me escuchan? Sí, muy bien, Fabio, sí, te estaba tratando de contactar. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora déjenme un segundito para pasar a la máquina porque no tengo buen audio. Un segundito y ya me conecto con otro dispositivo. Un segundito. Ok, gracias, Fabio. Bueno, entonces voy a cerrar el video acá también para aumentar el ancho de banda. Y como les decía, entonces el curso de proyecto final lo impartimos el profesor Fabio Fernández y este servidor. Por eso es que es importante que Fabio pueda tener audio también y adecuadamente. Mientras él se conecta, y antes de empezar con la clase del día de hoy, hablarles un poco de la metodología de este curso. Este es un curso que dura 2 meses. A diferencia de todos los anteriores que duraban un mes, este curso dura 2 meses. Ahí tenemos que hacer en medio de la sesión del curso un paréntesis del fin de año, ¿ok? Ahí después, ahorita más tarde lo conversamos, pero bueno, es un curso de dos meses en total. El curso realmente tiene solo 2 sesiones. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso, pero para irles adelantando, este curso solo tiene 2 sesiones. La sesión del día de hoy, que es donde vamos a presentar la metodología CRIP-DM, que es una metodología para el desarrollo de proyectos en minería de datos, y vamos a hablar de la logística del curso. Luego tendremos una sesión especial individualizada con cada uno de ustedes o cada grupo que se forme para realizar el proyecto final. El proyecto final puede ser en grupos de máximo 3 personas o puede ser también individual. Entonces, al final del curso, dentro de 2 meses, les vamos a asignar una fecha a cada uno de ustedes para que hagan la defensa del proyecto. ¿Okay? De esto vamos a hablar con más detalle más adelante. Nada más para irles adelantando y que vayan entendiendo cuál es la logística del curso. Es un trabajo más individualizado atendiendo a cada uno de ustedes. Por eso, en este curso sí vamos a atender dudas por correo electrónico, tanto Fabio como este servidor, porque podría ser que se refieran a dudas muy concretas de un proyecto. Entonces sí pueden tramitarse por correo electrónico. Cuando se trate de dudas generales, sí se podrán poner en el foro como es normal. Ok, muy bien. Fabio, ¿por ahí ya tenés audio? Sí, yo estoy por acá. Sí. Sí te escuchamos, aunque te escuchábamos mejor antes, Fabio. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí lo escucho, sí. Ok, perfecto. Excelente. De nuevo, buenas noches a todos. Y pues a todos el curso.
Sí, se te corta mucho, Fabio, casi no te escuchamos. Ok, entonces, bueno, un segundito, entonces voy a ver cómo puedo arreglar esto por acá. Ok, bueno, entonces, mientras Fabio se conecta, vamos a dar inicio a la lección del día de hoy. Vamos en la primera parte, hablar de la metodología CRIP-DM, que es una metodología, como les decía, para el desarrollo de proyectos en minería de datos. ¿Por qué CRIP-DM? Bueno, porque la idea de este curso es que ustedes ejecuten un proyecto de minería de datos de principio a fin. Y para ejecutar un proyecto en el área de la computación o casi que en cualquier área, si uno quiere llegar a buen éxito, debe seguir alguna metodología de análisis y seguimiento de proyectos. En este caso, la metodología que más se utiliza para el seguimiento de proyectos en data mining o minería de datos es la metodología CRIP-DM. Entonces, les voy a presentar un resumen muy rápido de lo que es la metodología CRIP-DM el día de hoy en este PPT. Y en el aula virtual, ustedes podrán, les voy a mostrar acá de una vez, podrán encontrar ese documento que están viendo en este momento en pantalla, que es un documento completo. Ahí está completo el detalle de la metodología CRIP-DM, ¿ok? Entonces yo les voy a hacer un resumen, pero es muy importante ese documento que están viendo en pantalla en este momento porque ahí está explicado detalladamente. Porque la idea del proyecto final es que ustedes apliquen la metodología CRIP-DM para desarrollar un proyecto en minería de datos. Esa es la idea. Entonces ustedes tienen que aplicar todas las fases de CRIP-DM, o por lo menos todas aquellas que apliquen directamente al proyecto que ustedes escojan, cosa de la que vamos a hablar un poquito con más detalle más adelante. Ok. Por supuesto, como siempre, si tienen alguna duda, pueden abrir el micrófono y hacerla o mediante el chat. En esta reunión es muy importante que hagan preguntas, sobre todo al final de la clase, para que les quede claro cuál es la metodología o cómo es que se va a organizar el proyecto. Es importante que eso les quede muy claro. Bueno, muy bien, la metodología CRIP-DM viene de Cross Industry Standard Process for Data Mining. Es una de las metodologías, yo diría casi que sin temor a equivocarme, que esta es la metodología más utilizada hoy en día. Es utilizada en bancos, prácticamente en todos los bancos en los que yo he estado se sigue CRIP-DM, y la mayoría de los proyectos en data mining que yo he visto en el mundo siguen esta metodología que se ha convertido como el estándar. Bueno, ¿por qué debería tenerse un proceso estandarizado? Definitivamente en todos los campos en particular en la computación y en la estadística, un proceso debe ser confiable, debe ser repetible. Es decir, muchas personas deberían poder repetir el mismo proceso. Debería entonces seguirse un patrón, un orden de ejecución del proyecto que garantice el éxito del mismo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, de ahí que hay que seguir alguna metodología. En este caso, vamos a seguir la metodología CRIP-DM. Muy bien, entonces, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. En la historia han habido muchos intentos por estandarizar los procesos de minería de datos. Todavía no podría decirse que hay un proceso completamente estándar, pero uno de los primeros intentos fue por SPSS, que es muy conocido, y hubo otros intentos de Microsoft y algunas otras organizaciones. Sin embargo, pareciera que el que ha dominado el asunto es CRIP-DM, por una razón muy sencilla, y es que además de ser gratuito, CRIP-DM es una metodología libre y que se adapta a cualquier software. CRIP-DM no está diseñada para ser aplicada con R, por ejemplo, o con Microsoft, ni mucho menos, sino que es una metodología genérica que se adapta a cualquier software o sistema que uno utilice. Bueno, aquí están las ventajas que les decía: no tiene propietario, es una aplicación neutral, se centra en cuestiones de negocios y en temas técnicos y de métodos. CRIP-DM, como están viendo ustedes acá en esta pantalla, todavía
es, y definitivamente es hoy por hoy, la metodología más utilizada en el tema de data mining, como les decía. Antes de entrar en detalle, vamos a ver qué me dice Fabio, que parece que ya está conectado. Fabio, ¿sí? ¿Me escuchas? Hola, Demar, ¿me escuchas ahora bien? Ahora te escuchamos mejor, ¿sí? Sí, bueno, buenas noches a vos y a todos por allá. Pues bienvenidos a este curso, pues el curso ya final para terminar el programa. Como ya comentó Aldemar, bueno, Aldemar obviamente está mencionando la metodología, pero va a ser un curso interesante donde van a tener que poner en práctica, ¿no? lo que han aprendido y lo que han investigado un poquito durante todo este programa. Entonces creo que va a ser de mucho provecho para ustedes para amarrar conceptos y pues ponerlo en práctica, digamos, lo que hemos visto ya en función de sus labores, y creo que va a ser de mucho provecho. Y no te interrumpo más, Aldemar, y para que continúes. Ok, muchas gracias, Fabio. Y más bien, si en algún momento tenés algún comentario o así, también no dudes en interrumpirme si notas que se me olvidó algún detalle, que siempre se me olvida. O si tenés algún comentario adicional, ahí me interrumpís, por favor, Fabio. E igual, cualquiera de ustedes si tiene alguna duda. Y más adelante también le voy a estar dando la palabra a Fabio en algunas partes para que complemente las explicaciones, sobre todo al final de cuando vamos a hablar de la logística del proyecto. Bueno, continuando con el tema de CRIT-DM, CRIT-DM está dividida en 6 etapas fundamentales en un proceso de minería de datos, y que no son exactamente lineales, sino más bien casi que circulares. La primera etapa tiene que ver con la comprensión del negocio. Esta es una etapa fundamental. Cada vez que uno va a ejecutar un proceso de minería de datos, tiene que aprender de algún negocio nuevo, de algún tema nuevo. A todos en esto nos ha tocado, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me ha tocado que aprender mucho el tema de banca, creo que a Fabio también, porque hemos estado mucho en ese sector. Entonces termina uno aprendiendo temas de tarjetas de crédito, de transacciones, etcétera, que no fue lo que nosotros estudiamos, pero que nos ha tocado aprender. Así igual para los que lo aplican a la biología, a la química, a lo que sea, siempre habrá que estudiar y comprender bien el negocio. Fundamental es eso, porque si uno no entiende, no podrá enfrentar adecuadamente el proceso. Una vez que se comprende el negocio, hay que comprender los datos. Esto es muy importante. Empezar a desmenuzar, como decimos acá en Costa Rica, los datos y empezar a comprenderlos. ¿Qué son las variables? ¿Qué son los individuos? En general, ¿qué tablas de datos hay? ¿Con qué datos se cuentan? ¿Con qué datos no se cuentan? ¿Verdad? ¿Qué inconvenientes tienen estos datos? Etcétera, etcétera. Luego de esto viene otro periodo, que ahora vamos a hablar un poquito más en detalle, que es la preparación de los datos. Ese es otro gran tema, ¿verdad? El tema de la preparación de los datos, porque muchas veces, y ustedes se van a encontrar, ¿verdad?, que en la organización hay datos, pero no están preparados. Una cosa es tener datos y otra cosa es tener datos preparados para poder utilizar alguna de las metodologías o técnicas de data mining que hemos estudiado en el programa. Que como Fabio bien decía, pues la idea en este curso es que ustedes apliquen una buena parte, o si no la mayoría de las cosas que hemos estudiado a través de todo el programa. Bueno, una vez que se tienen los datos, hay que diseñar un modelado. Esto es muy importante. Bueno, hay que tener claro qué es lo que queremos hacer. Queremos predecir algo, queremos segmentar, queremos hacer regresión. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el punto de interés? Esto es muy importante. Muchas veces hay gente que quiere iniciar procesos de minería de datos, pero no tiene ni siquiera claro qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cuál es el objetivo final del proceso de data mining que estamos iniciando. Bueno, una vez el modelado hecho, se hace la evaluación, si los resultados son los adecuados, son los esperados. Si es así, pues, dichosamente, casi nunca sucede la primera vez, el sistema se implanta y se automatiza en la organización. El objetivo final es implantarlo y automatizarlo. Si no, pues tiene que volver a los datos y volver a repetir todo el proceso hasta lograr algún modelo de minería de datos que logre satisfacer los objetivos o necesidades de la organización. Ok, básicamente esos son los 6 pasos. Los vamos a detallar un poquitito acá, y en el documento que les mencioné al principio están completamente detallados los pasos, que también se dividen en subpasos. Bueno,
Acá, como dice la sucesión de fase no necesariamente es rígida. Eso es muy importante. Es decir, estos procesos se están a veces devolviendo, ¿verdad? Porque cuando yo estoy comprendiendo el modelado, de repente me doy cuenta que no había entendido los datos, ni siquiera había entendido bien el negocio. Entonces esto es muy circular. Son etapas que se interrelacionan unas con otras y no necesariamente se van de forma lineal. Bueno, cada fase es estructurada en varias tareas de segundo nivel, como vamos a ver dentro de un rato. Las tareas generales se proyectan a tareas específicas, donde finalmente se describen las acciones que deben ser desarrolladas para situaciones específicas. Bueno, muy bien. Vamos a ver cada una de las fases con un poquito más de detalle. Bueno, tenemos bastante participación el día de hoy. Nunca habíamos tenido un proyecto final tan grande, ¿verdad, Fabio? En este curso tenemos un grupo más grande. Así es, usualmente pues eran muy pequeñitos de 4 o 5 personas, pero por dicha este grupo pues bastante nos llegaron al final. Sí. Ha sido más exitoso. Como bien dice Fabio, generalmente llegaban 6, creo que como máximo 7 o 8 al proyecto final. Bueno, esta generación ha sido muy buena y tenemos un grupo bastante grande en el proyecto final, dichosamente. Bueno, la primera fase, como les decía anteriormente, es la fase de comprensión del negocio. Esta fase se divide en varias fases. Determinar los objetivos del negocio, muy importante. ¿Cuál es el objetivo? Es fundamental tener claro cuál es el objetivo, cuál es el fin, cuál es el propósito de ese negocio. Y específicamente cuál es el objetivo de querer aplicar data mining o minería de datos en ese negocio. Valoración de la situación. Esto es muy importante, es decir, se cumplirán los requisitos, los supuestos que se requieren para un proceso de minería de datos. Pues muchas veces, a mí por ejemplo me ha tocado llegar a una organización donde me doy cuenta cuando se valora la situación que los datos están en papel, ni siquiera hay datos. Entonces, ¿cómo se va a hacer para hacer un proceso de minería de datos? O situaciones donde se quiere hacer predicción de alguna variable, pero esta variable no está almacenada en la historia. Entonces, de ahí arrancamos comprendiendo que el proceso de minería de datos no es factible. Determinar, como les decía, los objetivos de data mining. Es decir, ¿para qué se quiere aplicar data mining? No es solo porque es una moda y suena bonito y hay que estar a la moda, ¿verdad? Hay que tener cuidado de que no se trate de eso, ¿verdad? Tener claros los objetivos. Luego, la otra parte es realizar un plan de proyecto, que más adelante les vamos a explicar en el caso particular del proyecto final cómo se hace este plan de proyecto. Muy bien. El segundo fase, perdón, y no menos importante, es la comprensión de los datos. La comprensión de los datos es fundamental, ¿ah? Qué raro, se me perdió el mouse acá, perdón. La comprensión de los datos, como les decía, es fundamental. Acá se me perdió el pilot. Bueno, lo voy a agarrar de acá entonces. A ver, tengo un problemita aquí técnico. Ok, perdón. Vamos a maximizar aquí nuevamente. Por alguna razón se me está perdiendo el mouse. Ok, ya lo recuperé. Se me pierde el mouse. Bueno, entonces la comprensión de los datos, como les decía, es fundamental. Esta se divide en varias etapas. Recolectar los datos iniciales. ¿Ok? Empezar a recolectar datos. Esto siempre es complicadísimo, ¿verdad? Puede ser que los datos estén aquí dispersos en 4, 5 bases de datos y hay que empezar a construir la bodega de datos, ¿verdad? Entonces ahí empiezan los problemas complicados. Bueno, una vez que se recolectaron los datos, describir adecuadamente los datos. Esto es muy importante, ¿eh? Hay que explicar, hay que tener muy claro qué son los datos. Luego, sigue una etapa que ya hemos trabajado en unos cursos, que es la exploración de datos. ¿Okay? Queremos explorar los datos, calcular las primeras, digamos, índices estadísticos de esos datos, la media, la desviación estándar, hacer conteos, etcétera, buscar outliers, atipicidades en esos datos, para asegurarnos de la calidad de los datos. Eso es fundamental. Hay que verificar, como lo dice aquí en esta última etapa, la calidad de los datos. ¿Ok? Ningún proceso de minería de datos va a ser exitoso si no tenemos buena calidad de datos. Desgraciadamente, uno cree que no es así, pero en la mayoría de los casos, aún en la banca,
donde los datos se cuidan con sigilo, ¿verdad? Los datos no tienen la calidad que uno quisiera para poder iniciar un proceso de minería de datos adecuadamente, que tiene que ver mucho con esta fase, la fase de preparación de datos. ¿Okay? De hecho, se sabe que en un proceso de minería de datos a veces se tarda más en esto que en todo lo demás. Es decir, a veces es más difícil preparar los datos que lograr realmente hacer la minería de datos. Entonces, en la preparación de los datos está la selección de los datos, es decir, de esas múltiples bases de datos que yo tengo, cómo seleccionar aquellos datos que realmente están en estas bases de datos que me sirven. Limpiar los datos, otro tema muy difícil a veces, ¿verdad? Limpiar, reorganizar los datos adecuadamente, estructurar los datos, por ejemplo, a veces, Daisy, la cédula de identidad, por ejemplo, que usamos aquí en Costa Rica, en una base de datos está con 8 dígitos, en otro está con 9, en otro está con 20. Entonces, ¿cómo lograr que eso pegue? Que tiene que ver con esto que se llama la integración de los datos y el formateo adecuado de los datos para que puedan ser procesados en minería de datos. Fabio, por ahí, no sé si tienes algún comentario. Fabio en esto tiene muchísima experiencia, me atrevería a decir que más que la que tiene este servidor. Adelante, Fabio. Y esa parte, esa parte de preparación de los datos, yo siempre digo que esa parte pues, es sumamente crítica y a veces uno podría, digamos, subestimar un poquillo el tiempo que hay que dedicarle. Y más bien, usualmente es más bien donde se invierte más tiempo, por los motivos que ya Odemar comentó, por ejemplo, pensando que uno ni siquiera, o que la organización ni siquiera tenga los datos que estén, digamos, en papel y demás. Ese es un caso típico que se presenta en las organizaciones. Y empezando por ahí ya no empieza a tener problemas. Les voy a poner un ejemplo, de hecho un proyecto en el que estamos trabajando, cuyo objetivo, digamos, final pues, es tener, digamos, una base de datos adecuada tanto para hacer minería de datos, para hacer analytics y reportes. Y ese, digamos, es el objetivo final, pero únicamente para preparar los datos y, digamos, consolidarlos. Es un proyecto de más de 2 años. Entonces pueden imaginarse, digamos, que esa parte de preparación de los datos ya en proyectos, digamos, grandes, pues no solamente se invierte mucho tiempo, sino recurso humano y de hardware y demás. Entonces, obviamente para el proyecto que pretendemos que ustedes hagan, pues no es que vamos a tardar, digamos, 2 años preparando los datos, pero ese no es el objetivo, pero sí tienen que, digamos, tomar en cuenta que la preparación de los datos, en la parte de la selección, limpieza de los mismos, estructurarlos y consolidarlos o integrarlos, es importante que sepan de antemano que es un proceso importante y que puede tomar tiempo, de tal manera que cuando están planteando el proyecto, digamos cuáles son los objetivos del proceso de minería de datos, pues no subestimen esa parte de preparación de los datos porque puede consumirles mucho tiempo, dependiendo obviamente de la calidad, digamos, de la información que ya cuenta la organización, puede ser más simple o no, así como, digamos, del problema que quieren atacar y el alcance del mismo, pero como bien decía el tema, digamos, los retos son muy grandes en esa parte y pues simplemente les pongo ese ejemplo de un proyecto acá en el banco donde estoy trabajando que pues básicamente el plan del proyecto es 2 años mínimos de preparación de datos y empezar ya después a partir de 2 años ya a jugar un poquito con la información. Entonces son digamos, etapas muy importantes en un proceso de minería de datos, pero hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacerlas y involucran, digamos, bastante demanda de recursos. Ok, muchas gracias, Fabio. Sí, Fabio en eso tiene mucha experiencia desde hace muchos años que le ha tocado pelear a veces, como decimos acá, con lo más fea. Y a veces pelear con lo más fea en minería de datos es precisamente bailar con la más fea, dicen en Costa Rica. Es el tema de la preparación de los datos. A veces, en efecto, es el tema más complicado, más difícil y también yo pienso más feo del proceso. Luego de esto viene la parte que a mí me parece más bonita e interesante, que es la parte de modelado. Una vez que uno logra tener pues, los datos, viene el modelado. Esta parte es muy importante. Acá lo principal en el modelado, seleccionar la técnica de modelado. Esto es vital. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Básicamente recuerden que en minería de datos hay 2 grandes mundos. El mundo exploratorio
y el mundo predictivo. Ok, tenemos que tener claro entonces en cuál mundo estamos. ¿Queremos hacer un análisis exploratorio o queremos hacer un análisis predictivo? ¿Ok? ¿Queremos segmentar los datos con un K-means o con un análisis en componentes principales o queremos más bien predecir una variable? Eso es muy importante. Y si queremos predecir, tenemos que tener claro que entonces aquí esto se divide en dos mundos. El mundo de la regresión y de la serie de tiempo, donde lo que predecimos es una variable continua, o si más bien estamos en el mundo de la clasificación, donde lo que queremos predecir es una variable cualitativa, de categórica. Entonces esto es muy importante, porque si nos ha pasado que hay gente que llega al proyecto y todavía no tiene claro de los datos que tiene o de la organización donde está, qué es lo que quieren hacer. Entonces seleccionar la técnica. Más que seleccionar la técnica, aquí eso es más arriba todavía. Es seleccionar si es un modelo exploratorio o predictivo, si es regresión, series de tiempo o si es una clasificación o un modelo predictivo. Ahora, después, por ejemplo, si yo selecciono que era un modelo exploratorio, ok, selecciono la técnica. Voy a usar ACP, voy a usar clustering jerárquico, voy a usar K-medias. O si estamos en un modelo predictivo, si vamos a hacer regresión, vamos a usar regresión clásica, regresión lazo, regresión rich, o vamos a usar series de tiempo, Boxy Jenkins, o vamos a usar Horwinter, o qué vamos a usar. Si estamos en clasificación, entonces ahora sí seleccionar la técnica, qué es lo que vamos a usar, bosques aleatorios, random forest, redes neuronales, etc. Y para eso, pues claro que hay que usar todo lo que aprendimos en el curso, ¿verdad? Para seleccionar la mejor técnica dado el problema, ¿verdad? Ahí entra todo lo que aprendimos sobre validación cruzada, etcétera, etcétera. Bueno, una vez seleccionadas las técnicas, hay que generar un plan de pruebas, ¿verdad? Un plan de testing para asegurarnos de que la técnica seleccionada es la adecuada. Una vez que eso, aquí en este plan de pruebas, aquí entra todo lo que tiene que ver con calibración y selección de modelos. Luego se construye ya el modelo definitivo y una vez con el modelo construido, pues se pasa a evaluar. También usando, por ejemplo, técnicas de calibración y selección de modelos, evaluar el modelo para ver si en efecto tenemos los parámetros y los métodos seleccionados adecuadamente. Esa parte es importantísima y ahora van a ver que en el proyecto pues ustedes tienen que indicar claramente qué modelado es el que quieren usar. No sé si querés acotar algo por ahí, Fabio, en el tema de modelado, que es importante también. Bueno, no, simplemente recalcar que, bueno, como dice al inicio, esa parte ya es más bonita, digamos, ¿verdad? Sí. En las anteriores, un poquito de preparación de datos y compresión de los datos, esa parte es más interesante, ya uno puede, pues ya, digamos, pensar un poquito más lo que quiere hacer, ¿no? Y como bien digamos, recalcaste la parte de qué es lo que quieres, qué es lo que quieres hacer, perdón, si es predicción o por ejemplo clasificación, esa parte es importante. Y es, digamos, un poco también lo que evaluamos cuando van a hacer, digamos, el anteproyecto, que luego lo va a explicar, y seleccionar los métodos, pues esa parte, digamos, nos interesa que ustedes entiendan y conozcan, digamos, qué métodos se pueden aplicar dependiendo de lo que ustedes quieren hacer, ya sea clasificación o digamos, o agrupaciones, por ejemplo, o hacer series de tiempo, si van a predecir algo. Entonces esa parte, digamos, es importante que lo manejen, ¿no? Que manejen esos conceptos, que entiendan qué métodos se pueden aplicar a qué problemas, ¿no? Esa parte, digamos, es importante que la manejen y es un poquito lo que queremos, digamos, evaluar con este proyecto. Y no, que básicamente esa parte va a ser interesante y obviamente dependiendo del problema que ustedes van a atacar, también no pueden hacer, digamos, predicciones, pero pueden hacer agrupaciones y demás, pero lo van a ver conforme vayan, digamos, explorando los datos que tengan. La parte de comprensión es importante y vean qué se puede hacer con los datos que tengan. Exacto, Fabio, sí, muy bien. Otra cosa aquí que se me olvidaba, Fabio y compañeros, es que acá también, aunque aquí no lo dice, es un momento importante para seleccionar la herramienta que se va a usar. Por ejemplo, si van a desarrollar el proyecto usando R o si van a desarrollar el proyecto más bien utilizando Microsoft Analysis Services que aprendieron con Fabio, o si más bien van a hacer Cubos o Lab, ¿verdad? Entonces es importante en esta etapa también seleccionar la herramienta con la que van a trabajar, sobre todo si es R, qué paquetes de R,
aquí me está molestando el teléfono, o si es Analysis Services, si se van a ir por el lado de cubos o por cuál de los modelos que tiene el Microsoft Analysis Services. Bueno. Sí, el problema también, perdón. Sí, adelante, Fabio. Sí, que también pueden hacer una combinación de herramientas, ¿verdad? Pueden hacer las pruebas en ambos, qué sé yo, si van a hacer, perdón, un árbol de decisión, inclusive pueden digamos, utilizar ambas herramientas que vimos en clase, ya sea R, inclusive el análisis de servicios, pueden, digamos, comparar resultados y también las herramientas. Esa parte, como yo sé, más es importante en esta fase, digamos, a partir de lo que ya conocen o lo que quieren hacer, pues hacen la selección correspondiente de la herramienta, pero pueden hacer un mix, ¿verdad? De ambas. Sí, exacto. Sí, muy bien esto que recalca Fabio. Es decir, no tiene por qué ser solo R, puede ser mezclar y sería muy interesante incluso comparar resultados, como decía Fabio, ¿verdad? Sería muy bonito ver un árbol en Analysis Services y en el paquete RPAR, por ejemplo, para ver cuál es mejor o cuál da mejores resultados. Bueno, muy bien. Entonces acá se procede a evaluar resultados. Una vez que se evalúan los resultados, se hace una revisión del proceso y, ¿por qué no?, tiene que volverse de nuevo hacia atrás, ¿verdad? Para corregir cosas, ¿verdad? Puede ser que desgraciadamente a veces ha sucedido, una vez que está uno aquí se da cuenta que tiene que volver a empezar. Ojalá que no, ¿verdad? Porque no había comprendido bien el negocio o porque se dio cuenta de que los datos estaban muy malos y por eso es que los resultados de las predicciones, por ejemplo, no están funcionando, ¿verdad? Entonces tienen que volver otra vez acá al tema de trabajar otra vez con los datos para mejorar la calidad de los datos, ¿verdad? Eso es, como bien lo decíamos al principio, esto no es tan lineal como se ve acá, ¿verdad? Es muy cíclico. Y definitivamente casi siempre hay que, después de la evaluación, volver a los datos, a depurarlos nuevamente, porque nos damos cuenta que nos hacían falta datos o que teníamos datos mal estructurados o incluso con errores, ¿verdad? La última fase de un proyecto de minería de datos pues es la implantación, ¿verdad? En la organización. Hay que hacer un plan de implantación, un plan de monitoreo, un informe final y una revisión del proyecto. Bueno, en este curso lógicamente no vamos a implantar el proyecto en ninguna organización porque por supuesto en 2 meses no habría tiempo para eso. Lo que sí quisiéramos aquí es tener al final un informe, eso sí. Después ahora vamos a hablar del formato para hacer el informe. Y que ustedes ojalá logren, como ya ha pasado en otros grupos, que logren por lo menos convencer a algún jefe de que este prototipo, digamos, que es lo que vamos a hacer en este curso de proyecto, vale la pena y sería importante que la organización lo implante, ¿verdad? Y entonces ahora sí, iniciar un proyecto, como decía Fabio, de 2 años, 3 o 4 años, ¿por qué no?, para implantar un verdadero sistema de minería de datos, por ejemplo, para detectar fraude, por ejemplo, en agencias fiscales y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que ya implantar un sistema de minería de datos, automatizarlo, etcétera, tomará varios años, ¿verdad? Pero de acá, del proyecto final, sí hemos logrado por lo menos que algunos compañeros, si nos hemos enterado, logren convencer a alguno de los jefes de darle hacia adelante en un proyecto de estos y lograr llegar a implantarlo pues con el tiempo en una organización. Bueno, muy bien, entonces hasta ahí terminamos con la parte CRIP-DM. Como les decía, en el aula virtual pueden bajar este documento que les estoy mostrando en pantalla, donde está detallada mente explicada cada una de las fases del modelo CRIP-DM. Muy importante que ustedes luego se lean y traten de estudiar un poquito más a fondo este proyecto este documento que estamos viendo. Vamos a ver que tengo algo aquí. Profesor, el audio está muy entrecortado y es difícil su exposición. Me dice por acá Milton. Les pregunto a los demás si están oyendo también mal o es solo un problema tal vez de la conexión de Milton. Fabio, ¿vos me escuchas bien? Yo te escuchaba perfecto, Lemar, sí. Sí, ok. Tal vez si alguno me confirma por ahí, me dice Mercedes que ella escucha muy bien también. Igual Andrés. Sí, bueno, Milton, tal vez sea un problema en tu computadora o en tu conexión, sí, porque aquí me están confirmando todos los demás que están escuchando bien.
Bueno, en cualquier problema, Milton, ahí pues después, como siempre, este video de esta clase, el día de mañana aparecerá en el aula virtual, entonces ahí lo podrás escuchar nuevamente si hoy tuviste problemas con mayor claridad. Ok, bueno, gracias Milton por avisarnos y compañeros por confirmarnos. Bueno, entonces les decía que este documento ahí les queda a ustedes para que lo puedan estudiar en detalle. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta o comentario. Con mucho gusto pueden hacerlo en este momento, no les dé vergüenza. Ok, bueno, muy bien. Si no, entonces vamos a iniciar con este documento que les estoy mostrando en pantalla que se llama Propuesta del Proyecto Final. Resulta que ustedes tienen que ir al aula virtual que les voy a mostrar en este momento. Vamos a ver ahí. Ahí está el aula virtual de este curso. Y entonces aquí en la unidad número 1, como están viendo en pantalla, bueno, ahí pueden bajar la metodología CRIP-DM en detalle y la presentación que vimos hoy. Acá está en detalle, aquí está la presentación. Aquí está un documento que está en Word, porque la idea es que ustedes lo editen, entonces por eso es un documento editable, que es el documento en el que ustedes van a presentar la propuesta de proyecto final. ¿Ok? No es un documento, una plantilla, por decirlo de alguna manera, en la que ustedes tienen que llenarlo, simplemente, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Es llenar este documento y entregarlo acá dentro de una semana. Tienen una semana para entregarlo acá. Ahora les voy a explicar detalladamente qué es. Entonces, de hoy en 8 días máximo, ustedes tienen que entregar, perdón, es que se me está metiendo el ruido, ok, de máximo de hoy en 8 días, entonces ustedes lo suben aquí. Recuerden que lo que tienen que subir es este documento lleno con los datos que ahora les voy a explicar qué son. Lo suben aquí en la entrega de la propuesta. Esta entrega, Fabio y este servidor la revisamos detalladamente. Y entonces hay dos posibilidades. Aquí se las vamos a evaluar. Que les decimos, ya está aprobado el proyecto, sigan adelante con el desarrollo del mismo. O una posibilidad que es la que sucede en la mayoría de los casos, es que Fabio y este servidor les tengamos algunas observaciones, algunas correcciones que deben hacer. Entonces tienen 8 días más para entregar la segunda propuesta. En esta segunda propuesta, generalmente, en muy raros casos han tenido que corregir cosas. Ya está correcto el proyecto, entonces pueden iniciar con el desarrollo del mismo. Entonces, ok, lo que tienen que entregar es aquí, este documento en Word que paso inmediatamente a explicarles. Es este. Este lo bajan de aquí y ustedes lo van a llenar con la siguiente información. Entonces vean que este documento se llama, como están viendo en pantalla, Propuesta de Proyecto Final de Graduación. Entonces lo primero que tienen que poner acá es los integrantes del grupo. Máximo 3 y mínimo, obviamente, 1. Entonces ahí lo pueden hacer entre 3 o lo pueden hacer solos, como ustedes prefieran. Luego, un título del proyecto, cómo le van a llamar al proyecto. Número 3, una explicación, dice dar una explicación general del proyecto en no más de una página. O sea, es una explicación de una página, máximo. Mencionar al menos los siguientes elementos. Entorno general de los datos a utilizar, por ejemplo, cartera de créditos, manufactura de producto X, cartera de seguros, etc. ¿De qué se tratan los datos? Explicar cuál es el historial disponible de esos datos. Descripción general del problema. ¿Okay? Entonces en esto, en una página, hacer una explicación general de qué es el problema. Es decir, por ejemplo, yo aquí podría poner que mi problema se trata de predecir, voy a tratar de generar un modelo que va a predecir fraudes en una agencia aduanera, fraudes fiscales. Entonces yo tengo que explicar de qué se trata eso, qué datos, con qué datos cuento, si tengo datos históricos, etc. Muy bien. Luego, debo dar un objetivo general del proyecto. Un solo objetivo general. ¿Okay? El objetivo general de mi proyecto es la predicción de los fraudes fiscales en Costa Rica.
Mi objetivo de proyecto es predecir la cantidad de lluvias en el mes de diciembre en Costa Rica. Entonces voy a usar series de tiempo, etcétera. Ese es el objetivo general. Y si corresponde, que generalmente sí, escribir unos 3 máximo objetivos específicos. A partir de ese objetivo general, 1 o 2 o 3 objetivos específicos. ¿Ok? Luego, esta parte 6 es muy importante, explicación de los datos. Entonces acá, usted lo que tiene que hacer es ir rellenando este mismo documento. Luego lo convierten en un PDF y lo suben al aula virtual. Dice, detalle en qué consiste o consisten las tablas de datos que va a utilizar. Explique con mucho detalle qué son las variables, qué son las columnas y qué son las filas, qué son los individuos. ¿Cuál es la dimensión de estos datos? Sería importante aquí también que nos pongan incluso una pequeña muestra de los datos para poderlos ver nosotros, las primeras 5 o 10 filas de esa tabla o de esas tablas, para que Fabio y este servidor podamos verlas. Fabio, ¿hasta ahí tienes algún comentario, algo que se me haya escapado? No, únicamente en la parte de los objetivos, pues yo creo que es claro. En la parte inicial, digamos, si subes un poquito de la descripción, el punto 3, ahí lo que queremos nada más para recalcar es un poquito entender, digamos, el entorno del problema sobre el cual ustedes van a resolver el problema, más bien, para entender un poquito de qué consiste, por ejemplo, si fueran seguros, si es banca, etcétera, digamos, ahí por lo menos para darnos una idea, digamos, de cuál es el entorno de los datos. Y como decía Mar, en la parte ya de los datos, pues se pueden juntar un ejemplo de los mismos. Eso ayuda bastante para nosotros pues, tener una idea, digamos, del tipo de variables y demás que ustedes van a estar utilizando. Y esa parte es importante. Eso sería únicamente el primer argumento. Ok, gracias Fabio. Bueno, luego el punto 7, muy importante, dice tipo de problema, seleccione una o varias de las siguientes opciones. Entonces ustedes aquí van a darle clic y van a marcar la X si lo que van a hacer es clustering, si lo que van a hacer es un modelo predictivo más bien, si lo que van a usar es regresión, series de tiempo, cubos o lab o otro. Esto es muy importante para nosotros porque nos permite darnos cuenta si están entendiendo. Porque en función de los datos nosotros nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, seleccionan predictivo pero no tiene sentido. Porque tal vez en los datos ni siquiera hay una variable a predecir. Entonces, ¿cómo va a ser un modelo predictivo? Entonces, esto es muy importante. Pueden seleccionar varios, porque yo podría querer hacer las dos cosas, clustering y modelos predictivos. Y también podría querer hacer cubo solar. Pero bueno, hay que ver qué es lo que se quiere y entonces aclararlo aquí. También hay que tener claro que es importante también tener cuidado, porque recuerden que lo que tienen para desarrollar esto son 2 veces. Entonces, es mejor solo un punto bien desarrollado que no muchos mal desarrollados. ¿Okay? Entonces, tengan cuidado aquí de tener muy claro qué es lo que quieren hacer. ¿Okay? Luego, una vez seleccionado los tipos de problema, entonces ahora sí van a seleccionar una o varias de las siguientes opciones con la metodología a usar. ¿Qué es lo que quieren hacer? Un CuboLab, un ACP, una agrupación jerárquica, un K-medias, un K-vecinos más cercanos, una regresión logística, un análisis discriminante, etcétera, etcétera. Aquí seleccionan todas las técnicas que quieren usar. Ahora, aquí esto también nos ayuda mucho a Fabio y a este servidor a darnos cuenta de que está bien o mal la cosa, porque si acá seleccionan que quieren hacer clustering, nada más, y de pronto aquí vienen y seleccionan que quieren usar métodos de potenciación, quiere decir que algo está mal, no están entendiendo, porque un método de potenciación no se usa para hacer clustering, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque nos permite a nosotros darnos cuenta de realmente si tienen un buen enlace entre lo que quieren hacer y la técnica que quieren utilizar. ¿Ok? Luego, ¿qué software van a utilizar? ¿O cuáles software? Si R directamente, si el paquete RATEL, si el paquete Factor Miner, si Microsoft Analysis Services, si van a usar paquetes para Big Data. Esto es importante, puede ser que el proyecto se enfoque al manejo de Big Data, entonces también eso es importante aclararlo acá. Y luego finalmente tienen que poner
algunos comentarios adicionales si es que ustedes consideran que quieren explicarnos a Fabio y a mi persona alguna cosa adicional. Muy bien. Fabio, ahí si hasta ahí piensas que se me olvidó algo o algún detallito. Pues no, creo que todo está cubierto. Igual, recalcar de nuevo, como decías, ahí en la parte del tiempo del problema, esa parte es importante, digamos, para nosotros conocer y cuando escojan, digamos, los modelos y demás, para nosotros, digamos, evaluar, digamos, si están entendiendo un poquito cada uno de los mismos, ¿no? Para saber, digamos, si tienen, digamos, un problema ahí de que están utilizando el clustering con uno de los métodos incorrectos. Entonces, esa parte, pues es importante que la seleccionen. Y como también decía el demás, pues si bien estamos dando varias opciones, pues tampoco se tienen que hacerlas todas, ¿no? Pues obviamente la complejidad es mayor y tampoco el tiempo es tanto. Entonces, la parte de la delimitación del problema y la parte de los objetivos, creo que esa parte es importante, que se enfoquen, digamos, en algo que ustedes puedan desarrollar, no sean muy ambiciosos, digamos. La idea es, pues, que pongan en práctica, ¿no?, lo que se vio y, pues, utilizar algunos de los métodos que vimos, pero tampoco, digamos, utilizar, digamos, todas las técnicas, puesto que puede ser, digamos, muy ambicioso, o también dependiendo de la cantidad de datos. Es otra parte que también quería mencionarles. Para el proyecto, es que, por ejemplo, si tienen una base de datos con millones, digamos, de registros, pues procesar esa cantidad de información, dependiendo del método que sea, pues puede ser, digamos, tomar mucho tiempo. Entonces, digamos, pueden tomar una muestra de esos datos y realizar, digamos, el ejercicio del proyecto en función de eso y evaluar resultados, y después, pues ya pueden, digamos, tomar una decisión si expandir, digamos, el alcance del mismo o no, pero digamos ya fuera del proyecto. Entonces, la parte del alcance, tanto de los métodos como de los datos a analizar, esa parte es importante, digamos, que la analicen con cuidado, digamos, para delimitarlo bien, que pues sí que sea factible la ejecución del proyecto, pues en el tiempo que estamos definiendo. Ok, gracias Fabio. Sí, muy importante eso que acaba de decir Fabio. Nada más lo repito para que quede que no necesariamente hay que usar toda la base de datos, ¿verdad? Que ustedes cuenten. Pueden tal vez tomar una muestra o alguna tabla para hacer algo que sea viable en 2 meses. Y como bien lo decía Fabio, pues ya después del proyecto, pues ahora sí, ya en un proyecto grande en la organización, tratar de enfrentar todos los datos. Pero entonces sí, podría ser tomar una muestra, ¿por qué no? O seleccionar algunos de los datos y no usarlos todos. Muy bien, muchas gracias Fabio. Bueno, la evaluación del proyecto. ¿Cómo se realiza la evaluación? Dice, el proyecto debe ser entregado en un documento autorreproducible o en un documento PDF. ¿Ok? ¿Dónde se entrega el proyecto final? Vamos a ir al aula virtual. Ya el proyecto final se entrega aquí, donde dice, en el aula virtual, entrega del proyecto. Ahí se sube. Ahí tienen que subirlo. Ahora, ahí estoy mal, ahí dice entrega de la propuesta, aquí, entrega del proyecto final. Esta entrega debe ser hecha al menos 3 días antes de la defensa, porque Fabio y este servidor ocupamos leerlos con un poquito de tiempo para poder hacerles preguntas durante la defensa, que ahora les voy a hablar de eso. Bueno, el documento debe incluir, esto es muy importante, debe incluir un detalle paso a paso sobre la aplicación CryptDM. Ok, esto se lo voy a marcar aquí casi que en rojo. O sea, lo que consiste el proyecto final es en aplicar esta metodología que vimos acá, CryptDM, estos pasos que estamos viendo acá, paso a paso ustedes tienen que decir en el documento final cómo los aplicar. Eso es todo. Es decir, ustedes tienen que agarrar, perdonando la expresión, y tomar y explicar cómo aplicaron en el caso concreto de ustedes la comprensión del negocio. ¿Qué fue cada una de estas etapas? ¿Qué fue para ustedes la comprensión de los datos? Pueden decir que algo no aplica, ok, no hay problema, pero tienen que mencionar todas las etapas. La preparación de datos, cómo les fue con la limpieza, qué tan compleja fue, o no fue difícil porque ya estaban listos los datos. Okay, pero tienen que ir entonces paso a paso. Ahora sí, explicar el modelado, cómo seleccionaron el modelo, si usaron calibración, cross validation,
o usaron bootstrapping, o qué usaron para seleccionar la técnica que seleccionaron, valga la redundancia. Luego, cómo evaluaron el proyecto, los resultados, la evaluación de los resultados, cómo la hicieron. Y finalmente, en implantación, ahí sí, lo que ustedes tienen que entregar es el informe final, que precisamente el informe final es esto, explicar cómo aplicaron todo esto en el problema que ustedes siguieron, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? En un PDF, en un HTML, o también podrían subir varias cosas, ¿verdad? No tiene por qué ser, no tiene por qué ser un solo documento. Es decir, aquí en el aula virtual, como siempre, ustedes van a poder subir varias cosas. Entonces aquí podrían subir el PDF donde viene explicado el clip de M paso a paso y algunos HTMLs, por ejemplo, donde se explican algunas corridas con los datos o algunas cosas que ustedes quieran mostrarnos. Entonces esto se entrega acá. ¿Ok? Muy bien. Luego vamos nuevamente al Word. ¿Qué se me hizo el Word? Una vez que ustedes suban eso, la evaluación se hará con los siguientes criterios. Dice, selección correcta de los métodos, 15%. Selección correcta del software, 15%. Aplicación adecuada de ClipDM, 15%. Calidad del documento, 15%. Y vean que importante, defensa del proyecto, 40%. ¿Cómo es esto de la defensa del proyecto? Resulta que cada uno de ustedes, nosotros les vamos a dar una cita. Digamos que ustedes hacen un proyecto, vamos a ver quiénes están conectados acá. Digamos que Víctor Bazán, bien conocido por este servidor, y Mercedes hacen el proyecto juntos. Entonces, les damos una cita. Ese día hay una videoconferencia, pero solo con ellos dos. Y entonces ese día ellos son los que dan la clase, ya no somos Fabio ni yo, por dicha. Ellos que los presentan el proyecto, Fabio y este servidor escuchamos y al final hacemos preguntas. Y luego basado en eso, 2-3 días después, les asignamos una nota. No sé si me explico. Digamos que Andrés, que está por acá, hace un proyecto solo, Andrés González. Entonces a él le damos también una cita un día dado para que defienda el proyecto. Van a tener hora y media para hacer la defensa del proyecto. Es una sesión de hora y media. Entonces una sesión de hora y media por cada proyecto. ¿Cómo les asignamos la fecha? Acá vienen unas fechas para el proyecto que por cierto en este documento están desactualizadas. Creo que en la página web también, yo las vamos a corregir. Son fechas que son dentro de 2 meses. En este caso es dentro de 2 meses y medio, porque a final de año paramos 15 días. Entonces esas fechas van a ser dentro de 2 meses y medio. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar mínimo 3 opciones. Por ejemplo, acá era 7 de noviembre, no le hagan caso a esta fecha, aquí será ya en febrero, a las 6 pm o a las 7:30. Todas las defensas son a las 6 pm o 7:30 hora de Costa Rica. Hay 2 defensas por día, entonces ustedes lo que tienen que hacer es marcar acá 3 opciones. Esto lo vamos a corregir, estas están mal acá, hoy mismo les corrijo esas fechas, para que ustedes de ahí nos seleccionen 3 y nosotros de acá desde Promidad les vamos a asignar de esas 3 una de las fechas, ¿ok? Para que no haya choques. Muy bien. No sé si Fabio tenés algún comentario por ahí. No, pues, aparte del proyecto como tal y las fechas, bueno, primero, como primero que mencionaba además, que pues, puede ser individual, ¿verdad? Obviamente. Y dependiendo de su posición individual o grupal, pues así se van a asignar las fechas. Ustedes cogen ahí las 3 que mejor, digamos, les convenga y después nosotros les indicamos cuál de todas ellas. Sí es importante, digamos, en la parte de la presentación, el objetivo es que todos pues, expongan, digamos, y expliquen lo que realizaron. No es que únicamente una persona va y realiza toda la presentación. Lo que queremos también pues, es que todos participen y poder, digamos, de nuestra parte poder pues, de cierta forma evaluar o pues conocer, digamos, que cada uno de ustedes pues, participó, digamos, en la ejecución del proyecto y
Sí, muy bien, eso que dice Fabio, muy importante. Tienen que exponer todos el día de la defensa. Ok, entonces, repasando y resumiendo, recapitulando, bueno, lo que ustedes tienen que hacer es rellenar esta plantilla, ¿verdad? Todo este documento. De hoy en 8 días máximo, tienen que subirlo acá, donde dice entrega de la propuesta de proyecto final en el aula virtual. Ahí Fabio y este servidor les hacemos una evaluación y 2 o 3 días después les decimos que está aprobada la propuesta o que no, y entonces tienen otra semana más para seguir, para corregir, y entonces aquí esperamos ya aprobarla, y entonces a partir de ahí tienen mes y medio para subir el proyecto final acá. Les recalco máximo 2 o 3, máximo mínimo 3 días antes de la fecha de la defensa, para que Fabio y yo tengamos tiempo de leerlo. Ok, voy a darle una revisada. ¿Sí? Pues de más, un punto ahí, nada más para aclarar. Lo que tienen que entregar ustedes la próxima semana es únicamente, digamos, este documento de Word que Waldemar les estaba mencionando, ¿verdad? Nada más llenar ese documento. No tienen que entregar, digamos, nada de los pasos de la metodología, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos que envían los documentos y como que ya empezaron a trabajar en la metodología de preparación de datos y comprensión de los datos. Esa parte, digamos, no es requerida en esta primera entrega. Únicamente, pues, este formulario, ese de Word, que pongan en la parte del nombre, digamos, de los integrantes, en la explicación general de qué es lo que van a hacer, los objetivos y demás, selección de los métodos. Pero no es que tienen que desarrollar toda la metodología para esta primera entrega. Nada más ahí para aclarar ese punto. Sí, muchas gracias, Fabio, porque sí, siempre se ha dado esa confusión. Y lo del desarrollo de la metodología CRIP-DM es hasta el final, ¿verdad? Para el proyecto final. Ok, muy bien. Entonces, ahí les doy la palabra, no sé si Andrés, Segura, González. Andrés, tenemos 2 Andrés González. Andrés Segura, Mario Herrera, Mercedes o Víctor, si tienen alguna duda o si comprenden bien el procedimiento. Buenas noches. Waldemar, ahí me queda una inquietud al respecto. Sí. Cuando usted hablaba del tema de la evaluación, habla del tema de la selección del método correcto y todo este tema, pero digamos, en la parte de la propuesta, bien lo decía Mario, al final es la propuesta y no tenemos que desarrollar toda la metodología todavía. Pero, digamos, en caso de que uno, digamos, no sé qué tanto puede repercutir, si yo a la hora que hago la propuesta, que establezco unos métodos a utilizar, y en el desarrollo del proyecto, ya a la hora de analizando los datos, haciendo todo el proceso de limpieza de datos, me doy cuenta que los métodos que ya incluido en la propuesta no son los más correctos y decido utilizar otros, o sea, el método que se me va a evaluar es el que ya yo presento en el proyecto. ¿Puedo hacer esos ajustes durante el desarrollo del proyecto o no es permitido? Muchas gracias, Andrés. Muy buena pregunta, realmente muy buena pregunta. Sí, claro que sí se pueden hacer cambios en el camino. En efecto, podemos darnos cuenta de que hemos seleccionado clustering jerárquico y resulta que la cantidad de datos que tenemos es tal que eso no aplica. Y entonces hay que usar K-medias. Entonces sí, claro, en el camino se pueden hacer cambios y al final eso es lo que vamos a evaluar. Ahí lo que conviene es que en este proceso ustedes pueden estar consultando constantemente a Fabio y a mi persona por correo electrónico. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, siempre algún cambio de ese tipo o algo así, nos pueden mandar un correo, siempre copien a fabio.fernandez@probidad.com y Waldemar Rodríguez@probidad.com para que los dos estemos enterados. Entonces ahí en el camino vamos acordando estos cambios, de manera que al final no vaya a haber algún inconveniente, en efecto, que vayamos a decir que eso no fue lo que se planteó originalmente. Pero sí, en efecto pueden haber cambios en el camino. Es normal y natural que así sea, ¿verdad? Porque es muy difícil que desde un puro principio yo sepa exactamente qué es lo que voy a aplicar. ¿Para qué hacemos eso? Lo que sí queremos nosotros, a Fabio y a mi persona, nos permite darnos cuenta que hay algún problema. Por ejemplo, ustedes dicen vamos a usar modelos predictivos y resulta que cuando vienen y seleccionan el método aquí dicen que es ACP y ACP no es un modelo predictivo. Entonces nosotros nos permite darnos cuenta
que hay alguna inconsistencia, que hay algún detalle que no están entendiendo. Entonces, para aclararlo antes de que inicie el proyecto. Muy buena pregunta, Andrés. No sé si te quedó claro. No, sí me queda claro esa duda. Sí. Otro temita, don Lemar. Adelante. No sé, yo hace unos días, usted tiene ya la fecha más o menos de fija de cuándo estaremos terminando este curso. Sí. De hecho, hace unos días yo le escribí a usted porque tengo una situación ahí de tema personal, de un cálculo que he hecho de cuándo terminamos este curso, que con los atrasos, digamos, unas 3 días ahí que atrasamos, tengo una situación ahí personal de fin de año. Sí. Entonces me preocupa el tema del tiempo, cómo voy a quedar con el tiempo, qué pantalla voy a quedar. Entonces no sé si ya usted sabe la fecha exacta más o menos de cuándo empezarían las presentaciones de las defensas del proyecto. Sí, muy buena pregunta, Andrés. De hecho tengo que corregirlos en el documento. Fíjense que ahí les estoy mostrando el calendario. Entonces estamos iniciando el día de hoy, que es 24. Este mes de noviembre tenemos solo una semana. Luego, una semana en diciembre. Vamos a ver, una semana en noviembre, 2 semanas en diciembre, 3 semanas en diciembre, y luego vamos a dar libre esta semana del 20 al 25. Esta semana damos 3 semanas libres acá. Entonces, tal vez ahí, Andrés, por favor, si apagar el micrófono ahí. Bueno, acá lo apagamos. Y luego vienen en enero. Ya en enero abrimos el 12. Entonces sería aquí la semana 4, 5, 6, 7, 8. O sea que las presentaciones acá dice van a ser como el 16 de febrero, por ahí, esta semana del 16 de febrero. Por ahí. Ahora le puedo decir a Andrés un detalle que es importante acá. Como la presentación del proyecto es individualizada, nosotros no tenemos problema. Por ejemplo, en su caso, si usted la quiere hacer antes, la podemos hacer antes. No hay ningún problema, nada más nos ponemos de acuerdo, Fabio, usted y yo, y la hacemos antes. O incluso si por alguna razón especial, una semana después. O sea, en eso no hay problema, somos un poquito flexibles. Entonces ahí nos adecuamos. Si alguien quiere terminar antes, lo hacemos antes. ¿Por qué? Porque esa presentación es independiente. Ningún estudiante ve la presentación de los demás. Nada más, cada quien ve su propia presentación. ¿Por qué? Porque muchas veces esas presentaciones tocan datos por ejemplo, de un banco que son confidenciales. Entonces esas presentaciones solo las ven los estudiantes y Fabio y mi persona. Tampoco quedan grabadas, ni mucho menos, ¿ok? De manera que ustedes pueden trabajar con datos de su organización, y si hay algún tema de confidencialidad o de ese tipo, no hay ningún problema. Esa sesión es completamente privada entre los que presentan el proyecto y los profesores. ¿Ok? Entonces, Andrés, lo que usted puede hacer acá, cuando baje el documento, por cierto, no lo bajen hoy todavía porque tengo que corregir estas fechas. Usted nos puede indicar aquí, nos explican por tal y tal motivo, yo quisiera hacerlo 2 semanas antes o una semana después, no sé. Entonces ahí usted nos puede aclarar la situación especial suya, exactamente cuál es, y yo la tomo en cuenta con Fabio acá a la hora de planificar. ¿Okay? ¿Sí está bien, Andrés? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, nada más no se le olvide tomar en cuenta aquí, ponernos esa situación especial suya para tomarla en cuenta en el momento de asignar las fechas y poder acordar alguna sesión en la que Fabio, usted y mi persona podamos estar los 3. Ok, muy bien. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta? Sí, bueno. Adelante, Andrés González, sí. Mi pregunta es con respecto a las asesorías. Por lo que entiendo, en esta ocasión no vamos a tener un foro. Va a ser por correo electrónico las asesorías, ¿es cierto? Buena pregunta, Andrés. Sí, esa es una buena pregunta. Sí tenemos un foro acá, en el que ustedes ven que aquí hay un foro. En este foro pueden colocar cualquier duda de carácter general. Si es algo ya muy específico del proyecto de ustedes, que tiene que ver en concreto con sus temas, sus datos, en este curso sí pueden mandarnos dudas, y de hecho es lo que más se hace, directamente por correo electrónico, eso sí, copiando a Fabio y mi persona.
y entonces nosotros les vamos a ayudar individualmente. Ok, muchas gracias, me queda claro. Sí, incluso, es una buena pregunta esta de Andrés González. Incluso si es necesario, podemos hasta hacer una sesión Cisco Webex exclusiva con alguno de ustedes para aclarar dudas. También es factible, ¿verdad? Si se llegara ya a que por correo se hace difícil. Entonces incluso podemos hacer una sesión hablada para aclarar dudas particulares. Entonces, si están los dos métodos, pueden plantear dudas que ustedes consideren de carácter general, Gracias. con mucho gusto. Acá en el foro, que ustedes quieren que todo el mundo se entere, y si es algo personal del proyecto, entonces lo hacen vía correo electrónico. Muy buena pregunta, muchas gracias, Andrés. Si algún otro tiene alguna pregunta o comentario, con mucho gusto, si tienen alguna pregunta o comentario. Si no, en el mismo foro pueden plantear preguntas o mandarnos correos. En este curso sí, es completamente permitido estarnos enviando correos con dudas. Ok. Bueno, entonces recapitulando, ¿qué es lo que tienen que hacer para de aquí a hoy en 8 días? Nada más, pues rellenar el documento Word, y subirlo acá donde dice entrega de la propuesta del proyecto final. Eso es lo que tienen que hacer para de hoy en 8 días. Ok, no sé si tienen alguna, esa es la primera tarea por ahora. Si tienen alguna pregunta o comentario. Ok, muy bien. Bueno, entonces para ir terminando, si tuvieras algo que agregar por ahí, Fabio, antes de terminar. No, Alemán, no, creo que todo está claro, nada más recordar eso último, pues sientan la libertad de enviar los correos, digamos, con sus consultas directos, y nosotros ahí lo estamos atendiendo tan pronto como sea posible. Exacto. Exacto, Fabio, muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, si no tienen pues más preguntas y comentarios, esta sería, entonces, aclararles la única sesión grupal de este curso. A partir de ahora, todo lo vamos a manejar por correo electrónico, por el foro, los proyectos y hasta la última sesión, que no es una sesión grupal, sino, reitero, una sesión exclusiva para cada proyecto. ¿Ok? Entonces, solo nos vemos el día de hoy acá y en la presentación del proyecto final, que será más o menos dentro de 2 meses y 3 semanas. Debido a que en Promidad, pues, paramos 3 semanas de vacaciones por el tema de fin de año. Aunque si quieren seguir trabajando ahí, la verdad, este servidor siempre ha tenido el defecto de que nunca deja de trabajar. Así que si tienen dudas me pueden mandar un correo, no hay problema. Y yo creo que Fabio es parecido. Entonces, Sí, no hay ningún problema, yo voy a estar sí. online todo fin de año, entonces no hay ningún problema. Sí, tal vez no respondemos tan rápido, ¿verdad, Fabio? Pero igual vamos a responder. Exacto. Sí, entonces no hay problema. También si quieren aprovechar esos días para adelantar un poco, ahí nos pueden consultar. O sea que por aquí tenía alguna pregunta en el chat. Dice, ¿van a subir el video de esta sesión? Sí, el video de esta sesión, Daniel, aparecerá mañana en el aula virtual, aquí como siempre. Aquí al puro inicio va a aparecer este video mañana, por ahí de las 8 de la mañana, hora de Costa Rica. También me pregunta Daniel, en caso de que yo no haya probado alguno de los módulos, ¿ya no tengo oportunidad de certificarme haciendo el proyecto final? No, sí tiene oportunidad, lo que sí tiene que hacer es ir y hacer el módulo que le falta. ¿Ok? Entonces, si alguien, por ejemplo, ya termina el proyecto final, pero le falta el curso de series de tiempo, nada más lo matricula, lo gana y ahí obtiene la certificación. Entonces, sí, claro que sí. Eso sí, el requisito es que vaya y apruebe el curso que le falta. ¿Ok? O los cursos que le faltan. Es la idea de este proyecto final. No pedimos todos los cursos porque, por ejemplo, puede ser que alguien deba el curso de OLAP, que es el curso de Fabio. Y entonces, sí, pero no va a usar Cubus OLAP en el proyecto. Entonces no importa, no es indispensable que sepa eso por ahora. Pero para certificarse sí tiene que ir a ganar el curso de Cubus OLAP que todavía le falta. Y en ese momento le entregaríamos el certificado del curso de OLAP, por ejemplo, y el certificado de experto en minería de datos.
¿Ok? En eso sí sería en ese momento. Muy buena pregunta, Daniel, porque sí hay algunos que deben 1 curso o 2 cursos algunos. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario por ahí final. ¿Alguien? Ok, bueno, muy bien. Entonces, darle las buenas noches a todos. Bueno, aquí me sale otra pregunta, perdón, Daniel. ¿Le puedo pedir un favor especial? Presumo acá en México que estoy tomando un curso con ustedes de Costa Rica. Sí, 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 acá en México. Estamos en Costa Rica. Fabio está en Toronto, Canadá. En este momento, usted está en México, Fabio está en Toronto y yo estoy en Heredia, Costa Rica. Entonces, realmente es internacional. Aquí tenemos gente de toda Latinoamérica, por dicha. Ujú. Ok, ok. Dice Daniel, sí, el nombre de Daniel, Daniel Ceballos. Ajá. Daniel Ceballos que nos escucha desde México, ¿verdad? Muchas gracias, Daniel. No sé si, ¿qué parte de México estás? ¿En el DF o? Pues México es un país muy, muy grande, ¿verdad? En León. Ujú. En León, que en Querétaro, o lo entiendo mal. No, en Guanajuato. León, Guanajuato. Es que sin anteojos no veo. Ok, excelente, un país muy bello, México. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones allá en la Universidad Autónoma de México, que es una universidad muy grande, muy prestigiosa en el mundo, impartiendo una vez un curso y impartiendo algunas conferencias. He tenido la dicha que me han invitado allá en México en varias ocasiones. También una vez estuvimos en México, Promidad, en una feria por allá en México, no hace mucho, hace como un año, año y medio. Bueno, un gusto saludarlo, Daniel Ceballos, y a todos los compañeros que nos escuchan y los que nos van a ver luego en el video. Entonces nos estamos conversando y me pregunta Daniel sobre un libro que estamos escribiendo. Sí, este servidor, yo estoy escribiendo un libro que se llama, 2 libros en realidad, un curso de minería de datos utilizando R, un libro en español. Esperamos tal vez en un año, es que es difícil, no tenemos tiempo, que es un libro que resume básicamente casi todos los temas que se estudian en el programa experto. Y también estoy escribiendo otro libro, pero en inglés, ese va más avanzado, que se llama Big Data a Symbolic Data Point of View, algo así como Big Data desde la perspectiva del análisis de datos simbólico, con ejemplos en R también. Entonces ese es un libro de Big Data, datos masivos desde la perspectiva del análisis de datos simbólico. Ese libro lo estoy escribiendo con el profesor Dide, que es el padre del análisis simbólico. Entonces son 2 libros que estamos ahí en camino. Lo que pasa es que a veces desgraciadamente no tenemos el tiempo suficiente para dedicarle a eso. Pero sí estamos y seguimos trabajando en eso. Muchas gracias por recordármelo. Entonces, bueno, para terminar, un saludo a todos acá desde Costa Rica y nos estamos viendo y conversando y esperamos conocerlos personalmente por la cámara el día que hagan la presentación final, conocerlos un poco más a través de la cámara de video. Ojalá abran la cámara ese día y podamos conocerlos como ustedes nos conocen a nosotros. Ese día es muy bonito porque es desgraciadamente el único, pero que por lo menos permite un trato totalmente personalizado con cada uno de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y nos vemos dentro de 2 meses y medio con la presentación. Bueno, un saludo para Mercedes allá también, de Baxa José, Víctor también, un gran saludo desde acá y a todos que nos escuchan de toda Latinoamérica. Bueno, muy buenas noches, hasta luego Fabio, muchas gracias por la cooperación, hasta luego. Buenas noches a todos, la pasen bien y estamos en contacto. Bueno, muy bien, gracias a todos, buenas noches.